Y bueno, ahora tenemos que dar la bienvenida a Andrea Guarachi, quien nos estará hablando de la artritis y la artrosis, que afecta mucho a nuestra población, por supuesto. ¿Cómo estás, Andrea? Bienvenida. Buenas tardes, muchas gracias por el espacio. Yo encantada de poder informar a la población. Bueno, algo muy importante creo que es necesario que nosotros definamos la artritis y la artrosis, porque muchas veces pensamos que es lo mismo, pero no. Efectivamente, la población suele confundir y se pregunta a veces cuál es la diferencia. Entonces vamos a aclarar algunos términos. Artrosis es una enfermedad degenerativa, se refiere al envejecimiento de los huesos. Y artritis, como todo sufijo itis, significa inflamación, es una enfermedad inflamatoria autoinmune. Esa es la diferencia entre las dos enfermedades. ¿Y cuál es más grave? En cuanto a la gravedad, la artritis tiene un comportamiento más progresivo y acelerado. Okay. ¿Y cuáles llegan a ser los síntomas de cada uno? Porque leía algunos datos estadísticos que dice que más de 100,000 personas en nuestro país tienen algún tipo, tienen artritis, pero más lo llevan las mujeres, es decir, que hay más mujeres que tienen artritis entre los 25 y 45 años. ¿Esto por qué? ¿Por qué? Las mujeres sufrimos cambios hormonales durante la menopausia y en todo ese transcurso estamos más propensas a tener enfermedades articulares y sobre todo artritis. Okay, hay una incidencia entre el 7 o 9 veces más que de un varón que pueda sufrir artritis. ¿Y cuáles llegan a ser los síntomas de la artritis? Los síntomas de la artritis, bien, hay que diferenciar entre dolor crónico y dolor agudo. El dolor crónico o mecánico se presenta en la artrosis, ya que se presenta el desencadenante principal son la actividad física, los esfuerzos. Por ejemplo, en una artrosis de rodilla, el caminar desencadena el dolor, por eso es mecánico. En cambio, en la artritis tenemos un dolor que es agudo, inflamatorio, que se caracteriza por rigidez matutina, hinchazón, temperatura local y limitación funcional. Algo también muy importante, dice que existe hasta un 14% de artritis que se puede frenar. ¿Cómo nosotros podríamos frenar si es que nos está dando artritis o si es que nosotros ya vemos los síntomas que nos ha mencionado? Podemos detener el avance de la enfermedad modificando nuestros hábitos dietéticos sobre todo y nuestros malos hábitos rutinarios, que es no hacer ejercicio. En ese caso se recomienda tener una rutina de ejercicio ideal para cada persona y los hábitos alimenticios, comer sano, más verduras, frutas, no exagerar en la carne ni en el azúcar. ¿Hay algunos alimentos que no se deberían comer o consumir? Sí, específicamente el exceso en el azúcar blanca. Los conservantes, los colorantes, enlatados, embutidos, esos deberíamos retirarlos de la dieta. Y es también muy importante un diagnóstico precoz, ¿verdad? Y nosotros, ¿cada cuánto deberíamos hacernos algunos exámenes de rutina o chequeos médicos? Por lo menos una vez al año visitar al médico de confianza, hacer una visita una vez al año para tener un adecuado seguimiento y poder prevenir a tiempo, que es lo que se busca. En la artrosis se dice que 1 de cada 10 bolivianos lo está padeciendo y más que todo también las mujeres son quienes lo padecen a partir de los 50 años. ¿Cuáles llegan a ser los síntomas específicamente de la artrosis? De la artrosis, el dolor al realizar actividades, el esfuerzo. Dolores de cadera también, ¿no? Sí, la artrosis puede localizarse principalmente en las rodillas o en las caderas y el dolor es bastante limitante. Puede haber un dolor solo al caminar o al hacer mucho esfuerzo, puede haber crépitos, que son los crujidos en las articulaciones que nos indican que la enfermedad está empezando. Por ejemplo, muchas veces decimos, ¿no?, de que es normal que te suenen las rodillas. ¿Eso es cierto? ¿Es normal o no deberían sonarte nunca las rodillas? No deberían sonar las rodillas. Las articulaciones no deberían crujir, ya que el crujido implica desgaste del cartílago articular y eso ya es degenerativo. Es muy importante también este tema de que las mujeres más que todo es quienes sufren de esto, por el tema de las cirugías. Exactamente. El llegar a un grado de artrosis muy avanzado implica en muchos casos la indicación de cirugía. Es por eso que debemos de tener
lo más antes posible la enfermedad. En el caso de la artrosis, ¿qué alimentos no deberíamos consumir? En el caso de la artrosis como artritis, no se debe consumir en exceso azúcar, el azúcar blanca, no consumir conservantes y colorantes, tampoco exagerar en las grasas, el alcohol también predispone y el tabaquismo. ¿Y los ácidos? Los ácidos no se ha visto que estén contraindicados, todo exceso es malo. ¿Y qué alimentos nosotros deberíamos consumir para prevenir estas enfermedades? Alimentos que deberíamos consumir, están recomendadas las frutas, las verduras, alimentos secos, la soya, si consumimos leche deslactosada, sacar los alimentos que estén muy procesados de la dieta. Y está bien consumir esto que dicen, ¿no? En la casa, la mamá, la abuelita, cuando uno está mal o está padeciendo de estos dolores, lo primero que hace es hacer secar la cáscara del huevo. La muelen y te dan en algún batido. ¿Esto es bueno, es malo para nosotros? Es bueno, y algunos pacientes vienen consumiendo gelatina, que es una fuente de colágeno natural. O sea, podemos optar por muchas cosas naturales en la casa. Y no hacer mucho énfasis en lo industrializado que encontramos afuera. Mientras sea natural, mucho mejor. Mucho mejor. Ahora hablemos de los mitos. Muchas veces también te dicen de que por el hecho de lavar ropa, muchas mujeres se hacen calentar agüita para no sentir pues tanto frío que está haciendo en nuestro país, y dicen que eso también te puede provocar alguna de estas patologías, el hecho de tocar agua caliente y después agua fría. ¿Es cierto? Exactamente, el cambio brusco de temperatura predispone a tener dolores articulares. Es por eso que sobre todo aquí en La Paz, Oruro, Potosí, les indicamos que usen guantes si en caso van a lavar ropa o van a lavar los utensilios, y que no sea un cambio brusco de temperatura, de frío al caliente, que sea típico. En el caso de las estufas, porque también se dice de que hay algún tipo de estufa que puede afectarte los huesos y te puede dar alguna enfermedad, ¿es cierto? Más de 30 minutos el usar estufa predispone a la degeneración del cartílago, del hueso. Entonces más de ese tiempo puede ser dañino, pero menos es tolerable. Y en el caso de la artritis y la artrosis, ya en general, ¿esto puede ser hereditario? En el caso de la artritis, el 1% es hereditario. El resto es más frecuentemente desencadenado por factores externos a los que estamos predispuestos nosotros, como malos hábitos alimenticios, vida en sedentarismo, y el ser mujer ya nos predispone a tener artritis. Pero así hereditarios, no. El 1%. El 1%. Solamente. Entonces uno lo va adquiriendo justamente con lo que usted decía, el tema del ejercicio, también los hábitos alimenticios que hacen mucho. Demasiado. Por eso es que la dieta es lo principal, para no sufrir en los años posteriores de enfermedades articulares. ¿Cómo debería ser nuestra dieta, nuestro alimento diario? ¿Cómo deberíamos balancearlo? Bueno, la alimentación se divide en 5 comidas principales. El desayuno es el principal y tiene que estar balanceado con fruta, lácteos, si podemos proteína como el huevo o un carbohidrato como el pan integral. Es una buena opción. En el almuerzo ya ir reduciendo poco a poco hasta la cena, y si no cena, mejor. Y en el tema de los lácteos, nos encanta el yogur a muchas personas, pero también vemos que algunos yogures que nosotros compramos en el mercado, en el supermercado, tienen bastante azúcar. ¿Tendríamos que seguir consumiéndolo o tenemos que evitarlos? El yogur en sí no es dañino. Algunos tienen razón, tiene exceso de azúcar. El probiótico es el que nosotros aconsejamos más, porque no tiene tanta concentración de azúcar, y todo exceso es malo. Ese es el punto clave. Okay, entonces a cuidar bastante. ¿Dónde te podemos encontrar? ¿A qué números podemos llamarte? Muy bien, muchas gracias por la entrevista, y queremos ayudar a la población. Pueden visitarnos en nuestra empresa médica, que es Medicen. Estamos en los 5 departamentos, que es La Paz, Cochabamba, Santa Cruz, Oruro, Potosí, y nos encontramos en La Paz, en la avenida 20 de octubre, esquina Capitán Castillo, edificio Los Cedros, planta baja, oficina G5. Bueno, nos están viendo en todo el país y sería necesario tal vez un número de referencia donde la gente, si está en Cochabamba, si está en Santa Cruz, pueda llamar también. Sí, puede llamar al número fijo en La Paz, al 231-2878.
Finalmente, Andrea, me gustaría que puedas dar recomendaciones para que la población pueda cuidarse. Sí, bueno, la primera recomendación es que visite a su médico, que siga el tratamiento que el médico le ha indicado y que haga seguimiento de la enfermedad en caso de ser diagnosticada. Y hacemos mucho énfasis en el primer punto, que es visitar al médico antes de recibir cualquier otro tratamiento. Es muy importante. Andrea, una vez más, ¿nos repites las diferencias entre artrosis y artritis? Claro, para terminar, ¿cuál es la diferencia en sí entre artrosis y artritis? La artrosis es una enfermedad degenerativa, que significa que el hueso y la articulación se van envejeciendo poco a poco y por eso desencadena dolor. La artritis es una enfermedad inflamatoria que se presenta con signos de inflamación, dolor, hinchazón, temperatura local, rigidez matutina y etcétera. ¿Y ambos se pueden prevenir? Ambos se pueden prevenir y detener. Lamentablemente ninguna tiene cura, pero podemos mejorar la calidad de vida del paciente. Algo muy importante ahora que se me viene a la mente es que justamente este tipo de enfermedades como que muestran sus síntomas y los dolores después de que ya han pasado bastantes años. Se dice que hasta 20 años uno puede estar pues teniendo una mala alimentación, malos ejercicios incluso, y presentar este tipo de dolores y tener este tipo de patologías. Entonces, nosotros, ¿desde qué edad deberíamos cuidarnos o tener conciencia de cuidarnos en cuanto a la alimentación? Desde que tenemos uso de la conciencia. Nuestros padres son los principales que nos enseñan a cómo comer. Claro. Entonces los papás deberían ser los más informados en todo aspecto. Es decir, si ahora nos están viendo los papás, las mamás, tengan mucho cuidado y vayan enseñando buenos hábitos alimenticios a sus hijos, que es un punto muy importante que Andrea nos ha estado compartiendo con nosotros. Gracias, Andrea, por haber estado con nosotros. Un gusto, encantada de poder informar a la población y los invitamos a que nos visiten. ¿En el Facebook cómo están? Como Medicen, Bolivia. Ok, muchísimas gracias, Andrea. Con esto nos tenemos que ir a una breve pausa y ya retornamos con mucho más.